de la mañana con 23 minutos nos acompaña Javier Romero, asesor técnico del programa Previ Mujer de la Agencia de Cooperación Alemana, para hablarnos de un tema muy importante. Estamos ya próximos a conmemorar este Día de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, el 25 de noviembre. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sofía, muy amable. Ustedes han realizado un estudio que da cuenta del impacto económico que tiene, no solamente a nivel individual la violencia contra la mujer, sino a nivel colectivo, cómo afecta a la sociedad y sobre todo en el ámbito empresarial. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que se llega con este estudio? Ok, bueno, lo principal es que a través de este estudio hemos querido evidenciar una situación que ha estado ahí, latente, digamos, si quieren ustedes, oculta, porque la violencia hacia las mujeres en general es un tema tan normalizado que para las empresas, para muchas empresas por lo menos, este era un tema que les afectaba a las mujeres casa adentro, ¿no? Porque nuestro estudio se enfoca en la violencia hacia las mujeres en relaciones de pareja o expareja. Entonces, pues lo que hemos hecho a través de este estudio es dar data dura, si cabe la expresión, decirles a las empresas, aquí hay un costo que pues no se ha develado, no se ha develado, no ha habido esta oportunidad de develarlo, y para eso pues hemos hecho una investigación. Participaron 35 empresas medianas y grandes. Tenemos una muestra de más de 12,000 colaboradores y colaboradoras en todos los sectores productivos del país. Y pues las cifras son las que son. Estamos hablando de 1.800 millones de dólares por año, solamente considerando empresas medianas y grandes, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho para poder pues justamente generar esta evidencia es llegar a estas empresas, aplicar una investigación, una encuesta individualizada a cada hombre, a cada mujer que pues nos ha permitido las empresas entrar. Y nos hemos enfocado básicamente, por un lado, en identificar las razones de algo que las empresas sí miden tradicionalmente, que es el ausentismo. Pero nosotros hemos llegado a identificar qué de este ausentismo tiene que ver directamente con factores ligados a la violencia hacia las mujeres. Antes de continuar con esta explicación acerca de este estudio, usted nos dice que se han enfocado en empresas pequeñas y grandes. Medianas y grandes. Medianas y grandes. Ahora, esto quiere decir que hay una cifra aún mayor que no puede ser identificada todavía. Efectivamente, y de hecho, pues quiero tal vez comentarles, como Cooperación Alemana, estamos trabajando en lo que se denomina un estudio de costo país. Este estudio, el estudio de costos empresariales, que es el que presentamos justamente ayer, es un componente, es solamente un componente. Estamos en el proceso de analizar la data de lo que le representa la violencia hacia las mujeres, el costo que asume el Estado, ¿no? En cuanto a salud, en cuanto a prevención, etcétera, etcétera. El costo que asumen las víctimas o sobrevivientes de violencia, que normalmente son las que en general más tienen que seguir, digamos, enfrentando esta situación, ¿no? Y también cuánto de esto representa para los hogares, ¿no? ¿Qué pasa justamente en términos de la educación de los niños, en términos incluso de cambios de trabajo, etcétera? Todas las consecuencias que provienen de esto, ¿no? Pero por el momento usted me mencionaba que se ha visto el ausentismo como uno de las consecuencias de la violencia. ¿Qué se identifica en las empresas? Ya. A ver, realmente el ausentismo, como digo, es un factor que las empresas en general sí han estado acostumbradas a medir. Lo que hemos hecho nosotros es identificar los factores directamente ligados a la violencia contra las mujeres, pero adicionalmente a eso hemos medido otro efecto, otra consecuencia, digamos, de la violencia, que es el presentismo, que es estar físicamente en el lugar de trabajo, pero dada la situación de violencia, ¿no? Estoy pensando en hoy tengo que ir al doctor, tengo que ir al psicólogo, o voy a llegar a la casa y ya sé con lo que me voy a encontrar. Entonces, todo eso obviamente merma la concentración de la persona, tanto para la mujer que es víctima de violencia como para el agresor, ¿no? Como para él también. Entonces, eso evidentemente reduce la concentración de la persona e incrementa incluso los riesgos de accidentabilidad laboral dentro de la empresa. Además, nosotros hemos incluido dentro del análisis lo que sucede con quienes atestiguan la violencia, ¿de acuerdo? Entonces, en la empresa hemos identificado quiénes son víctimas, quiénes son los agresores y quiénes son testigos o testigas. Y lo más, digamos, interesante de esto es haber descubierto que de esos 1.800 millones, el 45% provienen de los agresores, el 31% de quienes atestiguan la violencia y apenas el 23% de las mujeres.
Es decir, es un problema social, es un problema que nos involucra a todos. Pero ustedes están analizando esta violencia que viene desde el ámbito intrafamiliar. También hay violencia en las mismas empresas que podría ser considerado y que también podría mermar la productividad de las empresas cuando no se confía en las mujeres o cuando se las menosprecia o cuando no se asignan responsabilidades que pueden ser asumidas por las mujeres. A ver, efectivamente, la verdad es que la violencia... como hemos comentado, la violencia contra las mujeres está tan normalizada que hay muchas actividades o muchos roles que se considera que son, o bien, digámoslo así, secundarios, y por favor lo digo con mucho respeto, y por eso son para las mujeres, o roles mucho más protagónicos y por eso deben ser para los hombres, ¿verdad? ¿Y por qué justamente se da este tema de que el 45% sea de los agresores? Principalmente porque en general... Digamos que por cada dólar que un hombre gana en el Ecuador para un mismo puesto, ¿no? La mujer gana el 75%. Y es ese uno de los factores. Entonces tenemos el tema de la inequidad en cuanto al salario, tenemos el tema de la inequidad en cuanto al acceso justamente a los puestos de dirección, de los puestos de toma de decisión. Y evidentemente esto tiene que llamarles a las empresas a tomar acciones mucho más integrales. Nuestra propuesta es justamente que se trabaje en temas de prevención, pero evidentemente también considerando estas inequidades que se dan, ¿no es verdad? Y que son parte fundamental de por qué la violencia se sigue manteniendo. Hay estudios que hablan de que las mujeres, mientras en una empresa hay más diversidad y hay más mujeres en puestos directivos, el valor de la marca, el valor reputacional e inclusive el valor de los activos de capital de estas empresas tiende a subir. Entonces es, digámoslo así, es un negocio rentable y sostenible para las empresas. Corregir estos problemas, ¿cuánto podría impactar en el tema de la productividad de las empresas? A ver, nosotros tenemos como cooperación alemana, hemos desarrollado un modelo de gestión que se ha venido implementando en otros países de la región. En una experiencia concreta, ¿no? Concreta en un laboratorio farmacéutico en Bolivia, en el lapso de 3 años tuvimos 2 efectos puntuales. En primer lugar, se logró reducir la violencia hacia las mujeres en un 25%, cuando, como Estado, normalmente los estados, haciendo todo el esfuerzo posible, logran reducir entre 1 y 1,5% esa violencia, cuando, ojo, y eso quiero, por favor, ser muy, digamos, reiterativo, cuando hay un esfuerzo real, concreto, cuando hay esa intencionalidad de hacerlo. Es un efecto que hemos visto en esta empresa y por otro lado se ha visto un incremento de la productividad de más del 20% en colaboradores y colaboradoras porque el clima organizacional cambia, porque digamos lo que se fomenta es una cultura de paz. Hablamos de violencia contra las mujeres, pero el trabajar en violencia contra las mujeres, en prevenir la violencia contra las mujeres, tiene el efecto colateral de cambiar la vida de los hombres. Los hombres somos víctimas también de la violencia contra las mujeres, porque los hombres estamos limitados a no poder expresarnos emotivamente en público, a incluso tener que asumir siempre esta imagen de yo no soy vulnerable, yo soy el que provee, yo soy el valiente, etcétera, etcétera. El sistema patriarcal y machista que impera en nuestra sociedad. ¿Ustedes en qué provincias pudieron actuar? ¿Cuántas empresas en general pudieron ser analizadas? Con mucho gusto. Fueron 35 empresas las que trabajaron en este estudio, las que colaboraron, nos abrieron sus puertas para poder hacer este estudio. Y estuvimos en Pichincha, en Guayas, en Manabí, en Tungurahua, en Azuay, me parece que son las principales. Y es decir, bueno, son también las que en las cifras aparecen como las que mayor cantidad de problemas de violencia de género tienen en el país. Estábamos hablando de que 6 de cada 10 mujeres son agredidas. A partir de este estudio, ¿qué recomendaciones se pueden brindar para mejorar? Bueno, efectivamente, como mencionábamos, esto es una problemática, digámoslo así, de la consecuencia, lo que está pasando ya. Lo que les invitamos a las empresas, a la sociedad en general, es a asumir una posición, primero, de cero tolerancia frente a la violencia contra las mujeres y, en segundo lugar, lo importante de poder trabajar en la prevención. Un dólar, digamos, invertido en prevención pueden significar 10, 100 que vienen después para poder atender los casos, para poder inclusive resarcir derechos en el caso del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, esa es nuestra principal, digamos,
motivación hacia las empresas. Pensemos en cómo podemos cambiar nuestro modelo empresarial de tal manera que la prevención de la violencia hacia las mujeres se vuelva parte de la cultura organizacional, se trabaje con colaboradores y colaboradoras y esto vaya permeando hacia sus familias y hacia su comunidad. Es un poco decirle a la sociedad, no es un tema familiar la violencia, no es algo que debe dejarse, que se resuelva ahí en la familia, sino si se identifica dentro de una empresa, se deben buscar los mecanismos para aportar, porque según los resultados que ustedes manejan de este estudio, 31 de cada 100 trabajadores y trabajadoras de las grandes y medianas empresas ecuatorianas estuvo involucrado directamente en una situación de violencia contra la mujer, sea como agredidas, como agresores, en algún momento de su relación de pareja. Ahí, ¿cuáles pues también los porcentajes que ustedes identifican en cuanto a los distintos tipos de violencia? Bueno, en general el principal tipo de violencia que hemos logrado identificar sigue siendo el de la violencia psicológica, ¿verdad? Y aquí pues quiero ser súper franco. Cuando uno sale a la calle y le pregunta a las personas qué es la violencia contra las mujeres, la mayoría pues identifica el golpe, a lo mejor el insulto estridente, ¿no? Obviamente la violación, el acoso sexual y desde el 2014 apenas el femicidio. Pero debajo de esto, que es lo, digamos, más evidente, lo más dramático, existe toda una zona oculta en donde está el tema de esto que conversábamos, ¿no? Hay actividades son específicamente para mujeres, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, el cuidado de la casa, ¿no? Es de mujeres. Cuando yo tengo la oportunidad de trabajar en talleres de prevención y cuando les pregunto a la gente, ¿ustedes se consideran machistas? O más bien, levante la mano el que no se considera machista, todo el mundo levanta la mano. Cuando les pregunto, digamos, levante la mano quien ayude en su casa, todo el mundo levanta la mano, ¿no es cierto? Y entonces les digo, bueno, ustedes se están contradiciendo, pues, porque ustedes, si ustedes no fueran machistas, diría yo no ayudo en mi casa, tengo una corresponsabilidad en mi casa. ¿No es verdad? Entonces no es que porque lavar los platos, cambiarle al niño o a la niña en la noche el pañal, darle el biberón, sea considerado tradicionalmente como algo que hacen las mujeres, y lo digo por favor, insisto, con todo respeto, pero en ese tono, porque así es como la mayoría lo ve. Está normalizado. Está normalizado, exactamente. Entonces tengo que empezar a asumir mi responsabilidad desde ahí. Y todo eso se mantiene en esta zona de violencia que está normalizada. Nosotros hemos procurado un poco evidenciar esto, pero sin duda, Sofía, hay muchísimo trabajo por hacer en ese sentido. Es que hay violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, económica y otro tipo de amenazas que se dan también en contra de las mujeres. Y también ese pensamiento de que solamente los hombres pueden ejercer violencia contra las mujeres cuando es en realidad la sociedad y las mismas mujeres que pueden estar ejerciendo violencia contra otras mujeres. Efectivamente, lamento decirlo, ¿no? Pero hay muchas mujeres que justifican la violencia. Hay muchas mujeres que cuando lamentablemente, digamos, en algún caso de violación, ¿por qué estuvo vestida así? ¿Por qué salió sola? ¿Por qué tomó esto? ¿Por qué le achacamos la responsabilidad a las mujeres de la violencia y no al agresor? ¿Por qué no se piensa en eso? ¿En qué momento como sociedad no podemos empezar a educar a los hombres de que cuando una mujer dice no, es no y punto? ¿De acuerdo? O sea, tenemos que empezar a cambiar ese chip y evidentemente las mujeres también son parte de esto, pero sin duda es un tema que nos involucra como sociedad. Hombres y mujeres tenemos que cambiar nuestra forma de ver este problema. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este estudio pues resulta realmente interesante al poder ver estos parámetros de personal afectado, la fuerza laboral perdida, los costos basados en los salarios, etcétera, el ausentismo y demás que se han valorado en este estudio de GIS sobre el costo económico de la violencia contra las mujeres en las empresas. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Sofía, muy amable. Javier Romero, asesor técnico del programa Previda Mujer de la Agencia de Cooperación Alemana. Con él nos despedimos y les deseamos, por supuesto, una buena mañana, un buen fin de semana. A las 13 horas tenemos más noticias, pero ahora también viene Carla Larrea con más de Telediario.